ser humano y definido por el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones que tuvieron escritura y daban apoyo a las civilizaciones antiguas. Ok. ¿Me puedes decir cómo comenzó? Claro, comenzó con la invención de la escritura hace unos 5.000 años. ¿Y ¿Qué pasó durante este periodo? bueno, pues durante este periodo, durante esta época, además del sedentarismo, el escrito y la agricultura tuvo otros avances como las primeras ciudades, las matemáticas, la domesticación de caballos, cabras, ovejas de corral, la rueda y el surgimiento del organizacional. Pues este es un tema muy importante, pero ¿te llamó algo la atención? ¿Qué destacaba? Bueno, pues como ya lo mencioné en esta edad, el método de estudio de la historia, el principal instrumento es el estudio de los datos escritos, como la escritura, y de ahí se desarrolla la matemática. También se estudian los restos materiales y artísticos que nos han dejado las distintas culturas, como pueden ser las manifestaciones artísticas de los restos antiguos. Okay. Hola, hoy estamos con Ana. Dinos, Ana, ¿cuál es tu tema? Bueno, pues mi tema es la narrativa o literatura latinoamericana. ¿Cuándo comenzó? Principalmente comenzó en el siglo XIX, pero tomó mayor esplendor en el siglo XX. ¿Qué pasó durante ese periodo? Durante este periodo fue principalmente que los países se agrupaban para hacer nuevas obras y que aparecieran obras en diferentes idiomas. ¿Qué destacaba? Destacaba que en sí querían narrar algo de su vida durante la conquista, ya que después de que la conquista española ellos empezaron a narrar y a decir todo lo que pasaba en esas épocas. ¿Cuáles eran los autores más importantes? Uno de los autores más importantes fue Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cuáles fueron las obras más destacadas? Principalmente tenemos el cuento del diablo o novelas como de princesas. Ellos no creían mucho en la invención de cuentos fantásticos, ya que se les hacía muy tonto pensar en realidades de fantasía, entonces escribían más sobre guerras. Muchas gracias. Bueno, Gael, ¿cuáles fueron los temas que te tocaron? Me tocaron la literatura renacentista, barroca y neoclásica. Ok, ¿me podrías decir cuándo comenzaron y qué época se desarrollaron? La renacentista fue del siglo XV al siglo XVII, la barroca del siglo XVII al siglo XVIII y la neoclasicista se ubicó más en el siglo XVIII. ¿Unas características que tengas para compartir? La renacentista tuvo más inspiración de la cultura griega y romana, tuvo su énfasis en la dignidad y potencia humana. El barroco tenía mucha complejidad en sus palabras, tenía mucho uso de metáforas y alegóricas. Tuvo influencia del catolicismo, también tenía muchos usos de sentimientos. Del sentimentalismo. Como la contraria del barroco, tenía un lenguaje más claro y retomó la literatura griega. Ok, en esos temas empezamos a ver que eran más expresivos con sus emociones. ¿Conoces algunos autores o obras? Del renacentista estuvo William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Hubo escrituras como la Divina Comedia, Don Quijote o Romeo y Julieta. En el barroco estuvo Pedro Calderón y Francisco Toledo, con algunas escrituras como La vida es un sueño, El gusto y los sueños. Y por último, en la neoclásica estuvo Voltaire y Christophe Martin con una literatura llamada Obras completas, Cándido y Sano. Pues tenemos que mencionar que pues, el Don Quijote de la Mancha ya conocer en sí la literatura, ¿no? Una de las primeras obras de él. Bien, ¿podrías decir cuál es tu tema? El realismo y el naturalismo. ¿En qué periodo se desarrolla el movimiento? El realismo surge el movimiento en Europa a mediados del siglo XIX. En Francia con Balzac y Flaubert, en Rusia con Tolstoy y Tolkien, y en Inglaterra con George Eliot y Anthony Trollope. Es muy interesante tu tema, pero algo que te gusta mucho, algo que notas muy importante. El realismo en lo que se basa principalmente es en expresar la vida cotidiana como es, la vida contemporánea, y sus principios son la observación minuciosa, la representación sincera y ficticia de la realidad, el arreglo de detalles y la construcción del relato para producir una obra genuina cinematográfica, porque en realidad estamos expresando la realidad, no un mundo de fantasía, como puedo creer. Okay. Algo ¿qué te parece más importante o tú qué piensas de esto? Pues el realismo es muy importante en nuestras vidas porque
Leemos muchas historias de fantasía, pero no son reales. Estamos viviendo en una burbuja. Ok, entonces desde aquí empezamos con la fantasía. ¿Conoces algunos autores, algunas Novela realista en 1849 con La Gaviota de Fernán Caballero. Llega a su expresión máxima con las obras de Benito Pérez Gil y Leopoldo Alas Claro. Se define como movimiento en contra del romanticismo. Principalmente esto es de fantasía, ¿verdad? Sí. Me encanta, me encanta. Ari, ¿cuál es tu tema? Bueno, mis temas son tres, pero el primero es las zonas vanguardias. Ok, ¿en qué periodo comenzó? ¿En qué? Esto empezó en el siglo XX. Algo de lo más importante, algo que destacaba. Algo más importante fue que incluía movimientos como el surrealismo, deísmo y el futurismo. Okay. ¿Algo que te guste de este tema? Que los artistas vanguardistas experimentaban con nuevos temas de expresión, o sea, se expresaban de diferentes formas a como lo hacía la demás sociedad. Okay. ¿Por qué te gusta? Porque era una respuesta a los cambios sociales y políticos de la época después de la guerra mundial. Okay. ¿Tienes algunos autores? ¿Cuáles son otros temas? Es la generación Beat. ¿Y de qué trata este tema? Bueno, se refiere a un grupo de escritores estadounidenses que vivieron en el país durante la década de 1920. Principalmente todas estas obras y todo lo que me destacas es después de una guerra. Ajá. Y están tratando de redactarlas desde su punto de vista y expresar lo que ellos vivieron. ¿Algo más que tengas que comentar? La generación perdida se sentía desilusionada después de la guerra, ¿no? Y la sociedad estadounidense de su tiempo, porque en ese tiempo pasaban cosas muy malas y ellos se sentían desilusionados con el país. La forma de expresarse